creo yo que está muy relajada la palabra cristiano en estos tiempos. Pues, no sé, ahorita ya la mayoría de los cristianos, la verdad, se convirtieron en hipócritas, para mí ver así. Pues en la actualidad ya no se sabe ni quién es más bueno ni quién es más malo. Yo ahorita no veo como buena persona a nadie. Y pues es malo que se las den de mucho y luego salgan unos cristianos que ni siquiera te pueden dar un vaso de agua porque les costó. También me ha tocado conocer personas que solo son personas que no son verdaderos cristianos. Como falsos. Hay buenos cristianos, pero también malos, que no sé si confiar en ellos. Les hicimos esta pregunta: ¿qué opinas de los cristianos? Y la respuesta más común fueron las que acaban de escuchar ahorita: cosas como son hipócritas, no se pueden confiar. La respuesta: no sé quién es más bueno y quién es más malo. Y esa es la crítica que generalmente hay en contra de cristianos, es que son hipócritas. Ahora, antes de iniciar, sí quisiera decir que a mi parecer es injusto que se estereotipe de esta forma y decir que todo cristiano es un hipócrita, porque simplemente se me hace injusto, no se me hace cierto. Es más, hasta en nuestro contexto, en nuestro municipio de Ensenada, hasta se podría decir, en mi opinión, que es un poco ingrato decir que todo cristiano es un hipócrita, porque llamamos a DIF, para empezar, les preguntamos: en Ensenada, ¿cuántos orfanatos hay? Nos dijeron que de la Misión a San Quintín hay unos 32 orfanatos privados. Y les preguntamos: de esos orfanatos, ¿cuántos son cristianos? Su respuesta: no sabríamos decirles, pero la gran mayoría, si no es que todos. Entonces, la gran mayoría, si no es que todas las organizaciones que cuidan a huérfanos en nuestro municipio han sido puestas ahí por gente que ama a Jesús y que es cristiana. Te podría comentar de unos 10 ministerios en Ensenada que se dedican a alimentar a gente indigente. Podría decirte de probablemente una docena de ministerios de rehabilitación para gente con adicciones. Te podría contar de 2 o 3 ministerios que a lo único que se dedican es a encontrar gente necesitada y construirles casas sin esperar nada a cambio. Entonces, por eso digo que se me hace injusto y hasta un poco ingrato que se categorice a todo cristiano como si todos fueran hipócritas. Ahora, habiendo dicho eso, sí hay hipócritas dentro de la iglesia y sí es un problema masivo. Y de las 50 personas que entrevistamos, aproximadamente el 20%, 10 de ellos no estaban ni a favor ni en contra del cristianismo, pero no encontramos a ninguna persona que hablaba positivamente de los cristianos. Nadie dijo: los cristianos son excelentes, los cristianos ayudan en causas sociales, los cristianos están intentando hacer una diferencia positiva. Ni una persona dijo eso. A lo más que llegamos es: no, pues los cristianos también, pues ellos siempre y cuando que hagan su cosa, nosotros hacemos la nuestra, ellos no se meten en nuestra vida, nosotros no nos metemos en la de ella y estamos todos a gustos. Ahora, el 80% tuvieron respuestas negativas, como las que vimos en el video. No es que de todas las respuestas pudimos elegir 5 de 100, sino que más bien nos sobraron respuestas negativas en contra del cristianismo. Y yo creo que la objeción más grande que existe en el mundo en contra del cristianismo es los cristianos son hipócritas. No sé cuántas veces lo he escuchado y sé que tú también lo has escuchado un sinfín de veces, y a veces se descarta usando frases como: sí, hay muchos hipócritas que son cristianos, pero también los no cristianos son hipócritas. O no sé si has escuchado la frase que cuando alguien dice: no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, que alguien responde y dice algo como: pues ven, podríamos usar uno más, ¿no? Y es una forma que descartamos eso y decimos: sí, pues a lo mejor hay hipócritas, pero pues hay hipócritas en todos lados y no tenemos que enfocarnos tanto en eso. Pero la realidad es que no creo que hay ningún otro círculo social que es acusado tanto de hipocresía como los cristianos, porque sí hay casos terribles de hipocresía. Entonces, ¿qué es hipocresía?
Si puedo definir hipocresía en una frase, hipocresía es fingir un nivel de espiritualidad que realmente no posees. O sea que nuestra meta es aparentar ser más maduros, más espirituales, más morales de lo que realmente somos. Y queremos apantallar y queremos impresionar y queremos que las personas nos celebren por ser extremadamente maduros, espirituales y morales. Y es más, yo diría que el mismo afán que existe en círculos seculares por ser exitosos, que la gente miente con tal de ser vista como alguien exitosa, existe el mismo problema dentro de la iglesia, pero nuestro ídolo no es el éxito, nuestro ídolo es ser vistos como espirituales. Hacemos lo que sea con tal de que nos aplaudan, nos celebren, nos digan lo buen cristianos que somos. Y yo creo que esto se debe en parte a que por los últimos 10 años en el cristianismo, no todos, pero muchos pastores y muchas iglesias se han enfocado en ese mensaje de que tú eres un campeón, de que tú debes de sobresalir, que nadie puede minimizar la persona que eres, que nadie te puede decir nada negativo. Y lo que ha producido ese tipo de mensajes es que creemos que el cristianismo se trata de ser mejor que las demás personas. Y en vez de enfocarnos en amar a nuestro prójimo, nos enfocamos en superar a nuestro prójimo. Y la iglesia se convierte en un centro de comparación, donde ves a gente que es más espiritual que tú y no te comparas con ellos, pero ves a gente que es peor que tú y dices, mínimo no soy como ellos. Y lo peor del caso es que eso se magnifica una vez que sales de la iglesia, porque tú dices, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo oro, por ende soy mejor que estas personas que no conocen a Dios, que no son cristianos, y nos comparamos y nos sentimos superiores a ellos y los disminuimos. Y lo que sucede eso es que la gente se sienta que los cristianos son altivos, porque muchos lo son. Los cristianos son falsos, porque muchos lo son. Los cristianos son doble cara, porque muchos lo son. Y la cultura en la cual vivimos, la peor cosa que puedes hacer es ser falso. La gente hoy en día odia la hipocresía. La gente hoy en día odia que alguien hable mucho y haga poco. ¿Cómo podemos remediarlo? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que reconocer lo que la Biblia dice acerca de esta actitud de superioridad. Romanos 2:1, no tienen que ir ahí, va a estar en pantallas, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Lo que la Biblia dice es que aquella persona que juzga, que critica, que se siente superior, es doblemente culpable. El que peca, pues peca. Pero el que juzga, el que peca, no solamente peca, sino que también peca por orgullo. No solamente comete el mismo pecado, porque todos nosotros criticamos a personas que son culpables de exactamente lo mismo, sino que nos autocondenamos porque aparte de ser pecadores, ahora también soberbios. La pregunta es, ¿qué actitud tiene Jesús en contra de los hipócritas? En contra de ese tipo de personas. ¿Sabes tú que Jesús muy rara vez habló en contra de gente que estaba viviendo en pecado sexual? ¿Sabías tú que Jesús casi no habló acerca de corrupción dentro del gobierno romano y judío? ¿Sabías tú que los enemigos de Israel, los que habían traicionado a Israel, él muy rara vez hablaba en contra de los publicanos y los recolectores de impuestos romanos? ¿Sabes a qué círculo Jesús criticaba más? ¿Sabes a qué persona Jesús hablaba en contra de más? No de prostitutas, no de políticos, no de traidores, de hipócritas. Esta es la parte de la Biblia más fuerte que tenemos en cuanto a las cosas que Jesús dijo. Esto es Mateo 23:13, dice así: mas ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen oraciones largas, y por esto recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas,
porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, un convertido, un discípulo, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Hay de ustedes, brincándome al versículo 23, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman de la menta y del eneldo y del comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso, del plato, pero dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificas los sepulcros de los profetas y los adornas como monumentos, y dicen: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas, no hubiéramos matado a los profetas como lo hicieron nuestros padres. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Esas son las palabras más fuertes que dijo Jesús, que tenemos registradas de Jesús. No fueron dichas a una prostituta, no fueron dichos a un político corrupto, no fueron dichas a traidores de la cultura y la patria. Fueron dichas a personas que debían de representar a Dios, debían de representar la ley de Dios. Y en vez de representarla con gracia, con amor, con exactitud, con misericordia, la presentaban con orgullo, con superioridad, como la oración que hace el fariseo: Dios, te doy gracias que no soy como él. Esa era la actitud de un fariseo, esa es la actitud de un hipócrita. Y esa es la actitud que muchas personas fuera de la iglesia ven dentro de la iglesia. Dios, gracias que no soy como el narcotraficante. Dios, gracias te doy que no soy como el homosexual. Gracias te doy que no soy como... Y escogemos diferentes partes de la sociedad para criticar, juzgar, con el fin de sentirnos superiores. Eso es hipocresía. Y es tan alarmante. Dice Jesús: ustedes viajan mar y tierra para convertir a una sola persona, y ya convertido lo hacen 2 veces el hijo del infierno que ustedes lo son. ¿A quién más le habla así? ¿A quién más les dice serpientes? Generación de víboras. ¿Cómo escaparán la condenación del infierno? El pecado que Jesús más reprendió fue el pecado de hipocresía. Y muchas veces el pecado que en la iglesia más se ignora es el pecado de hipocresía. Hay una historia en Hechos donde todos estaban vendiendo sus casas y dando toda la iglesia. La iglesia había crecido de 120 personas a 3,000 personas. No cabían en ningún lugar. Querían alimentar a los pobres y no habían los recursos para hacerlo. Entonces lo que hicieron muchas personas de la iglesia es que vendieron sus casas y dieron el 100% a la iglesia. Al ver esto, una pareja dijo: ¿y si nosotros vendemos la casa y damos un porcentaje y le decimos a las personas que también vendimos nuestra casa y dimos todo? Entonces venden su casa y dan un porcentaje y llegan a la iglesia y dicen: vendimos la casa y estamos dando el 100%. Sí, eso es hipocresía. Y dice en ese momento Pedro: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que le podías mentir al Espíritu Santo y murió. Ningún otro pecado en el Nuevo Testamento produce la muerte de alguien más que la hipocresía. Entonces eso nos demuestra lo serio que es. ¿Cómo lo podemos vencer? ¿Cómo podemos superar la hipocresía?
que hay dentro de nuestras vidas, dentro de la iglesia. Viendo la vida de Jesús y viendo las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, tengo 3 formas que vencemos la hipocresía en nuestra propia vida. La primera la saco de Mateo 6:1. Ahora sí pueden ir ahí porque ahí nos vamos a estacionar un poco más de tiempo. Mateo 6:1. Dice así: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. El primer punto es: devoción en privado es infinitamente más importante que reconocimiento público. Devoción en privado es infinitamente más importante que reconocimiento público. Los religiosos solo hacían las cosas, los hipócritas solamente hacían las cosas cuando iban a ser reconocidos. Limpiaban la parte de afuera del vaso, es lo que dice Jesús, cuando adentro estaba lleno de muerte. Eran como una tumba decorada que a primera vista se veía hermosa, pero cuando indagabas un poco te dabas cuenta que estaba llena de muerte. Hay personas que solamente viven de cierta forma y hablan de cierta forma y se comportan de cierta forma cuando hay otros cristianos presentes. Cuando están en la iglesia o están en su grupo en casa o están en la presencia de otros cristianos, tienen un vocabulario totalmente distinto. Tienen una forma de hablar totalmente distinta. ¿Qué es lo que están haciendo? Están intentando impresionar falsamente a las personas que les rodean para que crean que son más de lo que realmente son. Eso es hipocresía. Y la solución que da Jesús es: no hagas tu justicia, tus cosas buenas delante de los hombres para ser vistos por ellos. Esto hoy en día es peor que nunca con redes sociales. Difícilmente personas hacen un acto de caridad sin subirlo al Facebook. Sí. Hoy le di 50 pesos a un indigente. Selfie, ¿no? Hoy hice tal cosa, hoy fui a tal lugar. Y hay personas, no voy a decir nombres, que cada vez que abro su Facebook siento que se están echando porras por el sinfín de cosas que están haciendo para Dios. Y yo digo, si tienes la necesidad de constantemente estarlo publicando en Facebook para que la gente vea lo bueno que eres, entonces no lo estás haciendo para Dios. No estoy diciendo que no pongas nada en Facebook, y a veces sí es bonito ver lo que otras personas están haciendo. Pero ¿desde cuándo sentimos que todos se tienen que enterar de las cosas buenas que hacemos? También creo yo, y eso va a ser increíblemente práctico, hay cosas pequeñas que nadie te va a agradecer y nadie va a reconocer, que van a ayudar a que los cristianos no sean vistos como hipócritas. Anoté nada más 3 cosas, pero hay un sinfín y todos tenemos que considerar nuestros corazones. ¿Cuáles son las cosas, chicas, que nadie va a notar, que nadie va a agradecer, pero que nos van a ayudar a representar correctamente a Dios? Estaba pensando esto. ¿Qué tal la manera en la que manejas? Hay algunas personas que manejan como paganos. Y llegas y estás atrás de una persona y le estás pitando y se te pasó enfrente en el alto y era tu turno, y los ves con cara de I will find you and I will kill you, ¿no? Te voy a matar. Y de repente rebasas a alguien y te pones enfrente de él, frenas y dices: sonríe, Cristo te ama. Digo, eso no representa muy bien a Jesús, que digamos. Que te estás metiendo y te pones así paralelo con una persona y los ves con una cara de ¿qué estás haciendo? Y te les metes y dices: en caso de rapto el carro es tuyo. Y si manejas bien, nadie va a decir: wow, qué bien, mal. Me pregunto si es cristiano. Nadie va a decir: mira, está usando sus direccionales. Ah, es cristiano. Pues obviamente está manejando bien. Son cositas tan chicas que si las hacemos nadie lo reconoce, pero cuando no lo hacemos todos dicen: ah, mira, y es cristiano. Una que a mí me molesta muchísimo es cuando cristianos van a un restaurante y oran antes de sus alimentos. ¿Cuántos aquí oran antes de comer? No saben si levantar la mano, porque no lo hago siempre. Si levanto la mano soy hipócrita. Están hablando de eso.
Pero personas que van a un restaurante, oran, así, hasta se levantan y se agarran de las manos. Señor. Y están derramando fuego del cielo para consumir su comida en holocausto. Y se sientan y son los más desastrosos, los que hablan más fuerte, los que no dejan a nadie disfrutar su comida. Y después llega el mesero, les da su cuenta, se van y no dejan propina. Yo digo, ¿qué se supone que van a pensar de los cristianos? Déjate doy este tip. Si vas a orar antes de tu comida, deja una buena propina. Si no, ni ores. Cosas tan chicas como sonreír. Como cuando te pasas delante de alguien que digas con permiso. Amabilidad. ¿Cuánto nos cuesta? Decimos, no, es que yo soy muy cristiano y yo voy a la iglesia y yo oro y yo... Pero, ¿te portas decentemente? ¿Tienes buenos modales? ¿Sonríes? ¿Puede la gente ver en ti una esperanza y un gozo que ellos no poseen? Son las cosas chicas que hacemos para Dios. Porque créeme, nadie te va a agradecer que manejes bien o que dejes una buena propina o que le sonríes a un desconocido, pero Dios sí lo ve. Y Dios ve las cosas que haces en privado y Dios ve las cosas que haces que nadie más ve. Por favor, no vayas a dar una buena propina y subirlo al Facebook. Eso se trata, de hacer las cosas chicas que nadie va a ver, diciendo yo soy un hijo de Dios y quiero representarlo bien, aún en las cosas más pequeñas. Devoción en privado es infinitamente más importante que reconocimiento público. Punto número 2. Eso es de Mateo 7:3. Todos estamos viendo del mismo sermón que Jesús dio. Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? No sé si lo imprimí mal, no sé si así lo dicen. No echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Punto número 2 es, pasa más tiempo arrepintiéndote de tu pecado que apuntando al pecado ajeno. Pasa más tiempo reconociendo las áreas de debilidad en tu propia vida que intentar señalar la debilidad en la vida de los demás. Una vez más, la cultura cristiana es quiero ser visto como una persona espiritual y cuando apunto al pecado ajeno me siento mejor de mí mismo. ¿Sabes qué? No ayuda, no te ayuda a ti y no ayuda a las demás personas. La Biblia dice, sácate la viga que está en tu ojo, imagínate un barrote, antes de intentar sacar, como dice, la paja que está en el ojo de otras personas. La arrogancia al momento de criticar ha sido una de las fallas más grandes de muchos cristianos. La arrogancia al momento de dar un consejo arruina muchas veces la buena intención que pudiste tener al dar ese consejo. Hay pocas cosas que frustran tanto a un no cristiano como un cristiano con 1000 problemas dando consejos como si no tuviera ningún problema. Hay pocas cosas que frustran a un no cristiano como un cristiano que tiene un matrimonio de la patada dando consejos como si tuvieran el mejor matrimonio. Hay pocas cosas que frustran tanto a un no cristiano como un cristiano que su alimentación es tan terrible que le están restando años de vida a su cuerpo que critican a alguien que fuma. Hay pocas cosas que frustran tanto a un no cristiano como alguien que no tiene gozo, no tiene felicidad, no tiene amistades, que juzga y critica a alguien por tener tatuajes. Los no cristianos ven eso y dicen, ¿quién es él que está en su tercer matrimonio para darme consejo relacional? ¿Quién es él que no cuida su cuerpo para decirme si puedo o no fumar? ¿Quién es él que tiene la cara larga y nada de gozo para decirme si está mal o no tener tinta debajo de mi piel? Y si nos dedicamos a ver los pecados personales, nos ayudarán a que cuando veamos los pecados ajenos, los consejos y observaciones que demos salgan con gracia y no con
arrogancia. ¿Sabes algo que creo? Eso no hay forma de comprobarlo. Pero yo creo que la mayoría de la gente no está en contra de un consejo, no repela un consejo, ni siquiera, yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera le molesta que lo critiques. Lo que le molesta es una actitud de soberbia. Lo que les molesta es una actitud de superioridad. De tú, porque no eres cristiano, batallas con estas cosas, pero yo que soy cristiano ya estoy bien. Si siguiéramos las palabras de Jesús, de sacar la viga de nuestro propio ojo. ¿Sabes qué? Hay 24 horas en el día. La mayoría de nosotros no viviremos más de 80 años. Hay un tiempo limitado y con tantos pecados que tenemos nosotros, nuestro tiempo sería mejor invertido viendo cómo podemos madurar nosotros en vez de viendo qué podemos señalar en los demás. Pasar más tiempo arrepintiéndonos de nuestro pecado que apuntando al pecado ajeno. Me gusta cómo lo dice Rick Warren. De hecho, ese es de mi otro punto, me adelanté, pero lo voy a decir de todos modos. Admitir tus fallas no te hace débil, te hace creíble. Admitir tu pecado no te hace débil, no te hace menos cristiano, no te hace menos espiritual. Te hace más creíble ante las personas. ¿Qué diferencia es cuando alguien está pasando por dificultad? Vamos a decir que estás en tu tercer matrimonio y tú llegas con alguien que está de novio y dices, así no quiere Dios que conduzcas tu relación. Y la persona va a decir, ¿y tú quién eres para decirme eso? Pero vamos a decir que tú tienes un trasfondo del corazón roto, de errores en tus relaciones. Y dices, ¿sabes qué? Te lo digo por experiencia, he cometido 1000 errores. Y simplemente quiero decirte un poco de lo que he aprendido a través de este sinfín de errores. ¿Crees que van a escuchar? ¿Crees que van a tener el oído dispuesto para esa actitud? El problema no es que queremos dar consejos. El problema es el corazón al momento de darlos. Punto número 3. Eso es de Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. El punto número 3 es reconoce tu propia debilidad. Reconoce tu propia debilidad, porque cuando reconocemos nuestra propia debilidad es más difícil tener orgullo, porque reconocemos que nada somos. La razón que leo este pasaje dice, bienaventurados los pobres. La palabra pobre ahí literalmente significa mendigo. Alguien que está mendigando en la calle pidiendo limosnas. Está diciendo, bienaventurados los que reconocen que espiritualmente somos mendigos. Que espiritualmente no hicimos un intercambio con Dios. Dios, me salvas y yo te sirvo. Dios, me salvas y yo te apoyo. Sino que llegamos como gente sin nada, con las manos abiertas, diciendo, Dios, si no me das, no tengo nada. Y reconociendo que la gracia dice y grita que no somos dignos, entonces ¿por qué nos indignamos cuando la gente no nos trata como queremos? Esa es la esencia de la gracia. La gracia grita a nuestra cara, tú no pudiste, tú no puedes. Tú necesitas una intervención divina, porque ante los ojos de Dios no tienes nada que ofrecer, no tienes nada que puedes dar. Y un cristiano verdadero reconoce que todas las cosas positivas que tenemos vienen de mano de Dios y no las hemos ganado, no las hemos merecido. Y entonces si hay una persona que a lo mejor está batallando con algún pecado y a lo mejor está viviendo con cosas que la Biblia reprueba, nuestro reconocer nuestro estado espiritual nos ayuda a querer darle esperanza y no juicio. Nos ayuda a que digamos, yo estuve perdido y ahora fui encontrado. Yo estaba ciego y ahora veo. Yo estaba sin propósito y ahora Dios ha redireccionado mi vida. No por quién soy yo, sino porque Él en su infinita misericordia me hizo renacer. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. ¿Tú crees que un mundo va a escuchar eso y decir, qué espiritual, qué religioso, qué hipócrita? No, van a decir gracias. Gracias porque has compartido algo que es real a tu corazón. Y aunque lo rechacen,
sabrás que has presentado a Jesús de una manera que es fiel a la manera que la Biblia presenta a Jesús. Y esta es la solución a la hipocresía. La solución a la hipocresía es saber que tú y yo no tenemos que sobresalir. Tú y yo no tenemos que ser especiales. Tú y yo no tenemos que ser la última coca del desierto. Tú y yo no tenemos que ser mejor que nuestro prójimo. Debemos de amar a nuestro prójimo. Tú y yo no tenemos que ser campeones. Es mejor cuando somos anónimos. Es mejor cuando somos desconocidos. Es mejor cuando somos olvidados. Y ya sé que eso raya en contra del mensaje del cristianismo de la última década. Que el ser desconocido se ve como una maldición, cuando en la Biblia el ser desconocido es una bendición. Que el ser nadie es el mayor temor de muchas personas, cuando el ser nadie en la Biblia es lo que Dios requiere de sus siervos. El mejor hombre que ha vivido después de Jesús lo dijo de esa forma: es necesario que yo mengüe, es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Si tenemos esta actitud, yo no soy nada, yo no soy nadie, nos vamos a dejar de indignar cuando la gente no nos trata como sentimos que debemos de ser tratados, y vamos a dejar de impresionar a gente que ni siquiera vamos a impresionar de todos modos. Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es Dios diciendo a pecadores, a religiosos, a hipócritas, a gente que odia hipócritas, a gente que vive en pecado, a gente que juzga el pecado, a todos les grita: ven y sé salvo, ven y recibe perdón. Jesús dice: ¿crees tú que juzgas que no serás condenado? Tienes doble condenación. Y no estoy diciendo que calladitos nos vemos más bonitos. No estoy diciendo que el cristiano entonces no puede estar en contra de nada. Lo que estoy diciendo es que Dios rechaza al orgulloso y exalta al que se humilla. Lo que estoy diciendo es que el mundo ve como repulsivo la arrogancia y ve como atractivo la humildad. Que podamos ser personas que ante los pecados ajenos, en vez de responder con superioridad, respondemos con compasión, como Jesús, que cuando veía las masas dice que sentía un hoyo en su estómago. Fue llevado a compasión porque eran como ovejas sin pastor. Jesús no fue hipócrita. ¿Por qué? Porque Jesús vivió su devoción en lo privado, no buscando el reconocimiento público. Jesús no fue hipócrita porque pasaba más tiempo, no puedo decir arrepintiéndose porque Él no pecó, pero pasó más tiempo viendo qué podía hacer mejor, no criticar a aquellos que estaban haciendo las cosas mal. Como la mujer que fue sorprendida en el adulterio, en el acto mismo, dice, ¿qué es lo que dice? Esta pecadora es de lo peor, lárgate, ya no te quiero ver. ¿Es lo que dijo? Dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Perdonando su pasado, transformando su futuro. Jesús fue humilde porque Él estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo. Que Él, siendo Dios, dice la Biblia que Él se hizo sin reputación. Que Jesús no estaba buscando impresionar a nadie. Y cuando le tapan la cabeza, le ponen una corona de espinas, lo empiezan a golpear y dicen: profetiza. ¿Quién es el que te golpea? No dicen: Federico, vives en tal calle y después de la resurrección de entre los muertos voy a venir a encontrarte. Sino que fue como oveja al matadero, que no abrió la boca. ¿Por qué? Porque no se tenía que defender. ¿Por qué? Porque Él no vino para ser grande en esa vida. Él vino para ser humillado en esa vida, con el fin de darnos a nosotros salvación. Muchas veces la manera que nos presentamos como cristianos va en contra del mensaje sencillo del evangelio, que Jesús vino a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero, como dijo Pablo. ¿Les parece si nos ponemos de pie? La solución a la hipocresía es saber que nosotros no tenemos que sobresalir. A lo mejor la frase la usamos porque es el eslogan, pero la solución a la hipocresía es saber que se trata de Jesús. Nosotros no somos los protagonistas.
Y cuando reconocemos que no somos protagonistas, que ni siquiera salimos en la foto, eso nos ayuda a que no nos moleste cuando nos sintamos humillados, que no reaccionemos con enojo y crítica, sino que digamos, voy a pagar bien por mal. Cuando tú me trates mal, yo te voy a tratar bien. Cuando tú hables mal de mí, y créeme, ¿hay cristianos hipócritas? Sí. ¿Todos los cristianos son hipócritas? No. Hay gente que trata injustamente a los cristianos simplemente porque para ellos es un estereotipo que tienen en contra de ellos, y cualquier cristiano es mal visto. Sí. Pero la Biblia dice, ay de ti si todos hablan bien de ti, porque a los profetas los mataron. No estamos aquí para ganarnos la aprobación del mundo. Estamos aquí para tratar al mundo como Jesús, que cuando Él estaba siendo crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No hay un acto de mayor humildad que ver a aquellos que te están acusando y perdonarlos. Si podemos hacer esto, Ensenada, y podría decir que Baja California, sentiría una diferencia real. Esto es inalcanzable si Dios no lo hace a través de su Espíritu Santo. Eso es inalcanzable si Dios no nos ayuda, porque ya vimos que nada somos, que llegamos con las manos vacías diciendo, Dios, por favor, necesito de tu Espíritu, necesito de tu ayuda, necesito de tu poder, porque yo quiero pero no puedo, porque yo he intentado pero no tengo las fuerzas para ser humilde en medio de la crítica, para ver mis propios pecados y no los ajenos, para ofrecer esperanza y no negatividad. Que Dios nos ayude, porque sin duda alguna, aunque hay cristianos legítimos, aún los mejores cristianos tienen áreas de su vida donde se han sentido mejores que los demás por los éxitos o logros que han tenido. Que Dios remueva todo eso en nuestro corazón y que podamos decir, nada soy, nada tengo. Y necesito tratar a la gente con ese reconocimiento, que todo lo que tengo viene de parte de Dios y yo no merezco más que otro, yo no soy más que otro. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú no eres así. A pesar de la crítica que podamos recibir los cristianos, podemos descansar sabiendo que tú has sido fiel desde antes de la fundación del mundo a esta creación. Y tú no fuiste hipócrita, tú fuiste lo más real que ha existido. Te doy gracias porque hablaste en contra de la hipocresía. Y Padre, es imposible ser cristiano y no considerar las áreas de nuestras vidas en las cuales hemos sido hipócritas, porque hay tanta presión en las iglesias de ser súper espiritual. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad, que no somos nada especial, que tú no nos pones la carga de sobresalir, tú nos liberas de la carga de tener que sobresalir. Tú no nos pides que seamos alguien, tú nos liberas de la carga, nos libras de la carga de querer ser alguien y dejar que Jesús se luzca, y dejar que Jesús sea exaltado, y dejar que el mundo, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Exáltate en esta ciudad, exáltate en esta iglesia, exáltate en estas vidas. Que tu nombre sea puesto en alto, que nosotros disminuyamos para que tú crezcas en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Danos la gracia que necesitamos, danos el poder del Espíritu Santo para representarte de la forma que debemos. Porque el buen cristiano no es el que se la vive en la iglesia, el buen cristiano es el que lleva a la iglesia y la paz de Jesús y el amor de Dios al mundo que lo necesita. Ayúdanos a no ser doble caras, sino a ser sinceros, a reconocer nuestra debilidad y el ofrecer esperanza a aquellos que están tan perdidos como nosotros lo estuvimos. Te necesitamos, ayúdanos, en nombre de Jesús, amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.